Jesucristo en nuestros corazones. Y este devocional vamos a iniciarlo y lo he titulado como Prueba y Tentaciones, Pruebas y Tentaciones. La verdad, quiero comentar que nosotros como seres humanos tenemos que afrontar muchísimas pruebas y tentaciones, y justamente así es la vida. La verdad es que la vida misma es de esa manera. Jesucristo nos dijo claramente que en este mundo tendríamos mucha aflicción, pero Él había vencido al mundo. Y dentro de las aflicciones, pues también están las pruebas, las tentaciones, pero no debemos tener temor, mis amados, porque Jesucristo venció al mundo y por lo tanto las pruebas son superadas en Cristo y las tentaciones realmente nosotros las podemos soportar y vencer en el nombre de Jesús. Pero también quiero hacer la mención de que la Biblia no es ingenua acerca de este hecho. Normalmente, tras superar nosotros una batalla, pues nos aguarda otra a la vuelta de la esquina, de inmediato, ¿verdad? Y así es el desafío de la vida. Esta es la bendición que Dios nos dio a través de esto que se llama vida aquí en la tierra. Obviamente nosotros veremos la realidad para lo que fuimos creados verdaderamente, para gloria y alabanza de nuestro Señor, eternamente y para siempre, cuando estemos ya en su presencia, ¿verdad? Donde ya no va a haber pruebas, ya no va a haber tentaciones, donde realmente vamos a ver que la prueba ha sido superada por la fe que ejercemos en Cristo Jesús, y eso es lo que verdaderamente debe importar. El día de hoy tenemos una celebración pues netamente tradicional, mis amados. Recordemos que nosotros venimos arrastrando de alguna manera una tradición, y bueno, el mundo entero ha aceptado que en este día técnicamente es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero bíblicamente nosotros al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que no fue así, que realmente nuestro Señor Jesús debió haber nacido por ahí de entre abril, mayo, por esos meses, y pues no tenemos una referencia muy clara y muy exacta. Lo que es el festejo propiamente de la Navidad, pues se da a partir de que Constantino, el emperador de Constantinopla en aquel tiempo, pues era su cumpleaños el día 25 de diciembre. Por lo tanto, él aparejó propiamente el nacimiento de Jesús para que dentro de su fecha de cumpleaños se festejara también. Esa es la realidad de lo que vivimos, pero nosotros lo que verdaderamente celebramos, no solo el día de hoy, nosotros verdaderamente celebramos todos los días que Jesucristo ha nacido en nuestro corazón. Y esa es la verdadera Navidad, que Jesucristo ha venido a tomar el espacio, el lugar que le corresponde, ¿verdad? Entronándose en nuestro corazón para ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y para ejercer autoridad sobre nuestras vidas desde su trono. Amén. Entonces, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a través del Salmo 71 cómo debemos reafirmarnos en el Señor. Una vez que Cristo ha venido a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener una serie de manifestaciones, de cambios, estamos siendo transformados, el Señor nos ha tomado como materia prima y nos está llevando hasta que lleguemos al producto terminado, ¿verdad? Y de esa manera nos va a presentar puro, sin mancha, sin arruga, delante de su Padre Celestial, y nosotros estaremos en ese cortejo nupcial, siendo realmente la novia que ahora está desposada con Jesucristo para llegar a esas bodas del Rey, del Cordero, y convertirnos en la esposa de Jesucristo. ¿Ah? Y de esa manera pues vamos a reafirmarnos en Él, porque si no, pues nosotros estaríamos en un grave riesgo de perder lo que el Señor ha ganado para nosotros. Y dice el Salmo 71, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme.
porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como pródigo he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Fíjense cómo este salmo, ¿verdad? Está lleno de indicios de grandes dificultades y oposición que vive el salmista. Pero a lo largo de este mismo pasaje bíblico, el autor de este salmo hace un señalamiento muy particular. Dice el versículo 6, de ti he dependido desde que nací. Nosotros ahora comprendemos que toda nuestra dependencia está en el Señor. Nosotros dependemos completamente de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, ¿verdad? La gloria sea para Él porque ahora reconocemos esa verdad. Aun cuando hayamos nacido nuevamente ya siendo adultos, pues aun cuando eso haya sucedido, podemos ya reconocer que desde que nacimos dependíamos completamente de Dios. En este salmo vemos tres aspectos clave de lo que supone que es esta dependencia de Dios. Primero, la oración. He aquí una oración que tú y yo podemos hacer fácilmente. Dice el versículo 1 y 2, en ti, Señor, me he refugiado. Rescátame y líbrame. Esa es una oración muy sencilla, pero muy significativa, de mucho poder y autoridad. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, nuestro amparo, el alto refugio para nuestras vidas, el castillo de nuestra esperanza, ¿verdad? Es nuestra roca fuerte, es donde está cimentada propiamente nuestra vida. Por lo tanto, nosotros al depositar nuestra fe y nuestra confianza, Él vendrá y está viniendo en nuestro rescate y nos está librando de muchas situaciones que si no fuera por Él, el enemigo ya nos hubiera hecho trizas. El mundo ya nos hubiera despedazado. Nuestra misma carne ya nos hubiera generado una cantidad increíble más de problemas. Ustedes y yo debemos ser muy conscientes que antes de venir a los pies de Cristo, nuestra carne nos llevó a cometer una cantidad increíble de errores, de tomar decisiones equivocadas, al momento de querer darle gusto a la carne, pues tristemente nos damos cuenta de cómo fuimos lastimando nuestra vida, lastimando la vida de nuestros seres queridos, lastimando a la vida de la gente que nos rodea de alguna manera. Pero ahora cuando reconocemos que Él nos está rescatando y nos está librando de todo esto, pues somos nuevas criaturas. El Señor ya nos ha dado una autoridad sobre el pecado y ahora sobre la tentación, sobre esa problemática que veníamos arrastrando. Dios nos ha dado autoridad para ponerle un freno a través de ¿qué? De la oración. El segundo punto es la paciencia. Una vez que tú y yo hemos clamado al Señor, cuando hemos pedido ayuda, cuando hemos depositado nuestra carga en el Señor, ¿verdad? El siguiente paso pues es esperar en Él, pero esperar en Él con confianza. El versículo 5 y 6 de este salmo nos enseña y dice, tú, soberano Señor, has sido mi esperanza, de ti he dependido desde que nací, por siempre te alabaré. Esto nos enseña, mis amados hermanos, a esperar pacientemente a que el Señor obre, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar en Él. Él sabe los momentos, los tiempos en que Él va a obrar en relación a lo que ha prometido para nuestras vidas. Y tenemos que esperar con una plena confianza de que Él hará. Él lo prometió y Él lo hará. Amén. El tercer punto es estar en alabanza. Mis amados, nosotros podemos alabar a Dios durante las batallas a las que nos enfrentemos. Dice el versículo 8, mi boca rebosa de alabanza a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Qué bello es ahora que nuestros labios se llenen de la alabanza a Dios, ¿verdad? De proclamar la grandeza, la autoridad de nuestro Dios, de proclamar que verdaderamente ahora somos hijos del Rey y reconocer abiertamente que nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Él
y que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados hermanos? La alabanza es un punto fundamental en donde nosotros, ¿verdad? Podemos estar delante de la presencia de Dios, aún en medio de las batallas, aún en medio del día a día, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando. La alabanza por el bendito nombre de Dios siempre tiene que estar en nuestros labios. Y lo podemos hacer tan sencillamente como cuando hacemos algún comentario, estamos en una plática, aunque se nos oiga o se nos tilde de fanáticos a veces, ¿verdad? Aunque se nos señale, pero siempre tenemos que estar dándole la gloria y la honra a Dios en todo momento, proclamando su grandeza, su autoridad, su poderío. Amén. Dándole gracias a Dios porque podemos depender de Él cuando miramos hacia el futuro, cuando nos proyectamos, ¿verdad? Y también porque dependemos de Él y Él nos libra de las batallas que nos aguardan. Porque ténganlo por seguro, mis amados hermanos, que si hoy ya pasaste por una batalla, por una prueba, por una tentación y venciste, no te esperes a que el día de mañana no va a haber otra prueba, otra tentación, otra batalla. Seguro es que el día de mañana traerá su propio afán, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero no tengamos temor, porque el Señor ya ha vencido. Y Él dice que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. El día de ayer el Señor nos dio la victoria. El día de hoy, hasta este momento, el Señor nos ha dado la victoria, ¿verdad? Y vamos a estar firmes en Él. Vamos a reafirmar nuestra posición en Cristo Jesús. Y de esta manera, mis amados, nosotros podemos estar verdaderamente gozosos, plenos, en paz, aún en medio de situaciones, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, del versículo 1 al 22. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a recibir valientemente, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Decidir valientemente estar con Él, esperar en Él, ¿sí o no? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 4 del 1 al 22 y dice, hablando ellos al pueblo, recuerden que estamos hablando de Pedro y Juan, después del segundo sermón que da Pedro, ¿verdad? Dice, vinieron sobre ellos, más bien después de cuando le afirma los tobillos Dios a través de la declaración que hace Pedro de en el nombre de Jesús levántate y anda, ¿verdad? Está generando esta condición y dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué poder o con qué potestad o en qué nombre han hecho esto ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaba la evidencia ahí de lo que Dios había hecho por el nombre de Jesucristo, ¿verdad?
Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, ¿verdad? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de edad. Gloria a Dios. Fíjense nada más lo que es de importante el recibir valentía al estar con Jesús. Hoy tú y yo podemos hablar con ese denuedo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, porque ahora podemos verdaderamente hablar del nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas, de esa Navidad que verdaderamente debemos estar gozosos, felices y festejar en todo momento que Cristo nos da una valentía al estar con Él, que verdaderamente podemos ya empezar a vivir la gran experiencia a la que hemos sido llamados como hijos de Dios. Amén. Esto es lo que debemos festejar verdaderamente, hermanos. Recuerden que la Navidad no son los regalos, no son, pues, de alguna manera la cena que se haya dispuesto. Realmente la Navidad es el festejo de que Jesucristo vino a la tierra y ahora vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la verdadera Navidad. Él es el verdadero festejado, ¿verdad? Y Él es el primer invitado, el invitado de honor a nuestro corazón cuando nosotros recordamos que Cristo ha nacido. Él es el que tiene que estar en primera fila, Él es el que tiene que ser honrado, el que tiene que ser levantado, el que tiene que ser glorificado a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque el cristianismo auténtico, mis amados, está destinado, ¿verdad?, a suscitar la oposición del enemigo, la oposición del mundo. Es más, la oposición de nuestra propia carne, porque nuestra carne todavía nos está pidiendo, ¿verdad?, que atendamos a cualquier tentación que se nos presenta y que vivamos la tentación y caigamos en el pecado. Eso es lo que nuestra carne quiere. Pero la gloria sea para el Señor, porque cuando estamos constantemente adheridos a la vid verdadera, Dios nos da poder y autoridad sobre esa tentación, sobre nuestra carne. Estamos muy expuestos a la oposición del mundo. Por ejemplo, hoy mucha gente, ¿verdad?, festeja de una manera completamente diferente lo que se llama o lo que se dice ser la Navidad. Se embriagan, desgraciadamente se generan tantos accidentes esta noche que tristemente el día de mañana muchas familias amanecen en luto, amanecen con dolor, con pena, ¿verdad? Porque desgraciadamente no saben qué es lo que realmente están festejando. Y lo que ellos pretenden entender es que están festejando eh, eh, algo como si ellos hubieran logrado algo por su vida, ¿verdad? Y entonces festejan de esa manera y los regalos y los abrazos y la cena y todo. Y Jesucristo se queda muy afuera de sus casas, muy afuera de sus corazones. Entonces, nosotros vamos a llevar oposición porque estas declaraciones, cuando la escucha otra persona que aún no ha tenido el nuevo nacimiento, nos tilda de Grinch, de anti, ¿cómo se llama? De lo que hacemos por antitradicionalistas, que no sabemos respetar, que no sé qué. Sí, nosotros también vivimos esta experiencia de poder cenar juntos, convivir, a lo mejor intercambiar algún obsequio, algún regalo, pero el sentido de la Navidad para nosotros está más que presente
en que verdaderamente Jesucristo vive en nosotros, vive y reina, que es lo mejor, y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ese es el cristianismo auténtico. Y también, mis amados, el cristianismo auténtico pues conlleva pruebas de un tipo o de otro tipo, pero siempre estamos en esa condición, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el pasaje bíblico que acabamos de leer, pues los discípulos han sido encarcelados, imagínense, y sometidos a juicio, porque en efecto se les acusa del crimen de ser cristianos. Muchos de nosotros hemos sido señalados, seguro estoy, ¿ah? Por ser cristianos. Pero déjenme decirles que en aquel momento, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por el crimen de ser cristianos, pues no se usaba todavía ese nombre en ese momento. A ellos se los llamaba los del camino. Técnicamente esa era la, entre comillas, religión que después deriva en el cristianismo, ¿verdad? Pero los ven como criminales por el hecho de enarbolar el nombre de Jesucristo, por el hecho de predicar el nombre de Jesús y por el hecho de hacer maravillas, señales, prodigios en el nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, no ha habido ningún periodo en la historia de la iglesia, mis amados, en la que los cristianos auténticos no hayan y no hayamos sido perseguidos por este crimen en alguna parte del mundo. Y digo crimen entre supercomillas, ¿verdad? En ese momento, si ustedes se dan cuenta, no se estaba discutiendo en el concilio cuando fueron llamados y estaba todos los gobernantes y ancianos, no estaban discutiendo si el hombre había sido sano o no, sino que aquí nos damos cuenta cómo desde la palabra de Dios en los evangelios, Jesús es quien hace los milagros, mientras que en Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, los milagros ahora son realizados por gente ordinaria, pero en el nombre de Jesús. Cuando estamos viendo a Jesús en acción, cuando estaba con vida aquí en la tierra, estaba ejerciendo su ministerio, Él era el que provocaba los milagros. Él es la fuente de la sanidad, la fuente de la salvación. ¿Verdad? Y ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, a quien nos delega la responsabilidad de seguir con esas cosas, de milagros, de prodigios, de señales, es a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, ¿verdad? Y por eso, cuando les preguntan a sus discípulos que con qué poder o en nombre de quién habían hecho eso ellos, Pedro responde lleno del Espíritu Santo, y así es como tú y yo tenemos que aprender a responder, que el Espíritu Santo nos dé esa autoridad, ese denuedo, esa claridad para responder cuando alguna persona te pregunte algo respecto a alguna controversia que se genere porque no hacemos lo que el mundo hace, porque somos diferentes a lo que el mundo hace, porque ahora nosotros en el nombre de Jesús podemos traer sanidad a las personas, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios obrando a través de nosotros. Y cuando nos pregunten, respondamos como Pedro, llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar siempre adheridos a la vid verdadera. Y Pedro responde en el versículo 10, dice, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios, ¿verdad? Ha sido sano este hombre. Hoy podemos orar de la misma poderosa manera que lo hicieron en aquel momento ellos, porque ahora también el Espíritu Santo que reposó y que llenó la vida de Pedro en ese momento, es el mismo Espíritu Santo que reposa en ti y te llena con esa autoridad, con ese poder, con esa elocuencia para poder hablar del nombre de Jesucristo. En ese momento Pedro tuvo la audacia de decir a los jueces que eran culpables de crucificar al Salvador del mundo. Se los dijo en su cara claritamente, ¿verdad? Que habían rechazado y crucificado a Jesús. Y Pedro, en aquel tiempo, cuando fue rechazado, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Había tenido miedo de admitir ante las personas que le dijeron, tú eres uno de ellos, ¿verdad? A la sierva, a la esclava que estaba ahí atendiendo en la casa de donde estaba Pedro junto con los demás. Y le dice, tú eres uno de ellos, tú conoces a Jesús. ¿Y qué respondió Pedro? Ni lo conozco. ¿verdad? Pero ahora, tiempo
después, cuando el Espíritu Santo llena su vida, es una persona transformada, que proclama a Jesús, que proclama la resurrección en público, con denuedo, con valentía, con autoridad. Justamente ante ese tribunal donde Jesús fue juzgado y estaba más o menos a unos 500 metros de donde fue crucificado, mis amados hermanos. Ahora ahí tenía valentía. Ahí el Señor le había dado el poder de vencer la tentación de volver a tener temor y de decir, chin, ¿qué voy a decir si me están cuestionando? Ahorita estos me pueden crucificar, me pueden matar, pero no, el Señor lo llevó a vencer en esa condición de esa prueba que estaba viviendo Pedro y Juan, los llevó a vencer también la tentación, los sacó adelante, como te va a sacar a ti, como me va a sacar a mí cuando tengamos ese tipo de situaciones ante el adversario. La clave se encuentra en que Pedro se había tenido un encuentro especial con Jesús y con el Jesús resucitado. Había tenido un encuentro glorioso y ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora sabía que a qué había venido Jesús y que Jesús estaba con él ayudándolo por medio del Espíritu Santo. Hoy es el día en que nosotros vivimos el nacimiento de Cristo en nuestros corazones, mis amados. Es el día en que nosotros festejamos verdaderamente que Jesucristo había venido o vino propiamente a cumplir su ministerio, a consumar la redención de nuestras vidas, ¿verdad? Y lo mejor es que ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Eso es lo que verdaderamente festejamos. Y Pedro continúa diciendo ahí en el versículo 12, de hecho, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ese nombre se nos ha dado a nosotros, mis amados. Es el nombre que hemos estado estudiando. Es la persona de Jesucristo reinando en nuestros corazones. Y déjenme decirles que a ningún hombre se le ha dado otro nombre para que pueda ser salvo. Por eso Jesucristo fue muy claro. Ahí en Juan 14:6 dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no podemos ni siquiera atrevernos a pensar que algún otro ser humano, algún otro ídolo, alguna otra imagen, alguna otra cosa nos pueda llevar a la salvación y vida eterna. Nadie podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él tiene que nacer en nuestros corazones. Es por eso que Él tiene que venir a darnos esa bendición de la salvación y vida eterna. ¿Ah? Por lo tanto, no es de sorprender que los gobernantes de aquel momento, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta de que eran gente sin estudios, sin ninguna preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ahora hablaban con autoridad. Déjame decirte que a lo mejor durante mucho tiempo eh, nadie daba un peso por ti, nadie daba un peso por mí. A lo mejor nos consideraban incultos, a lo mejor nos consideraban pues no propios ni siquiera para poder hablar de la palabra de Dios, pero quiero decirte que ahora nuestro Señor nos ha dado autoridad. Estamos siendo enseñados por su bendita palabra y sobre todo estamos siendo llevados a la verdad y a la justicia por su Espíritu Santo. Y esa es una bendición que tenemos, hermanos, porque cuando tú hablas, déjame decirte que el Espíritu Santo siempre va a estar apoyando lo que tú estás declarando, siempre y cuando sea la palabra de Dios. Por eso yo les animo constantemente a que leamos la Biblia, a que estemos estudiando, escudriñando. Yo estoy cierto y seguro que la mayoría de todos ustedes que han seguido los devocionales desde hace mucho tiempo ya, desde el 6 de junio, estoy cierto que su léxico ha cambiado, que ahora tienen una información privilegiada, que seguramente hasta el día de hoy ya pueden hasta disertar, tener una conversación con alguien y saber
que el Espíritu Santo de Dios está con ustedes para apoyarles, para darles en el momento adecuado lo que se tenga que contestar y decir con autoridad. Y tengan esa plena confianza, esa valentía, porque esas son las pruebas que el Señor nos pone de llevar su bendita palabra. Y también son las tentaciones que el enemigo de repente nos pone, ¿verdad? Imagínense que al Señor Jesucristo el enemigo también lo tentó diciendo, con que dice la palabra, ¿verdad? Haz esto, a ver, hazlo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús con denuedo y autoridad? ¿Por qué te voy a tener que dar gusto a ti? Yo sé quién soy y tú sujétate, punto. Esa es la realidad que ahora vivimos. A lo mejor el enemigo va a venir a traer una tentación a tu vida. A ver, si es cierto que eres hijo de Dios, vas a ver que Él te va a dar chance de que hagas esto o hagas aquello. Y no va a haber problema porque Él ya te perdonó. Y entonces uno, si no tiene bien el conocimiento de la palabra, se deja embaucar y el enemigo vence. Pero hoy Dios nos está dando en todo momento armas como para decirle al enemigo lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo. Yo sé lo que soy y tú te sujetas. Pero nosotros sí tenemos que decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesucristo tenía la autoridad de decir, tú te sujetas y punto, se acabó. Pero nosotros lo tenemos que hacer en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Fíjense bien que puede ser que Pedro y Juan no hubieran recibido mucha educación formal. A lo mejor muchos de nosotros no recibimos una gran educación formal, ¿verdad? Pero ahí está el gran pero, Pedro y Juan y los discípulos de Jesús habían estado en la escuela divina con Jesucristo mismo. Ahora ustedes y yo estamos en la bendita escuela, ¿verdad? De el seguir la palabra de Dios y con el maestro de maestros, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, ellos, al ser sus discípulos, estaban recibiendo, ¿verdad? De ese ayo, de ese mentor glorioso, una enseñanza que sobrepasa cualquier sabiduría humana, mis amados, que sobrepasa cualquier entendimiento humano. De hecho, ellos habían asistido a la universidad de la palabra de Dios y ahora estaban estudiando en la universidad del Espíritu Santo. Ahora tú y yo estamos estudiando en la universidad de la palabra de Dios y en la universidad del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Muchos de nosotros, y yo declaro para la gloria de Dios que todos ustedes y yo vamos a ser graduados con honores delante de la presencia de Dios. El que nos va a poner el birrete, ¿verdad? Va a ser nuestro Señor Jesucristo y nos va a declarar ahora maestros en su palabra, mis amados, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda. Mucha gente que Dios ha utilizado grandiosamente, pues han sido personas con muy poca educación, gente que de verdad no daban un peso por nadie, ¿verdad? Que la gente los subestimaba, los menospreciaba y que ahora Dios los transforma y al venir a la universidad del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, empiezan a hablar con denuedo, con autoridad y así fue como Pedro y Juan pues también recibieron esa autoridad y ese denuedo. Pero como siempre, ¿verdad? A toda acción corresponde una reacción, pues también recibieron amenazas para que no hablaran más sobre Jesús. ¿Cuántas veces a ti, seguro estoy, porque también a mí me pasó cuando recién Dios tuvo misericordia de mí y hubo la conversión, nuestros familiares, mis familiares directos, en algún momento mi papá mismo me decía que por qué me había cambiado de religión y empezaban a señalar, empezaban a generar amenazas de que yo tenía que regresar a la religión tradicional. Seguramente a ti te lo han dicho. Eh, Personas muy allegadas a nosotros cuando mi papá y mi mamá se convirtieron al cristianismo, gloria a Dios, pues hasta dejarlo de hablarles, mis tíos, hermanos directos de ellos, tuvieron muchos roces, hubo una oposición increíble, amenazas, ¿verdad? Pero así como Pedro y Juan respondieron, pues nosotros también podemos responder lo que dijeron en el versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, de la palabra de Dios primariamente y de lo que hemos experimentado en Cristo Jesús.
esas experiencias que tú y yo hemos tenido ya, esos encuentros con Dios, esa llenura del Espíritu Santo, nosotros no podemos dejar de hablar de eso. Y no estamos conformados en una religión. Nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Con valentía y arrojo, vencer las tentaciones de querer mejor regresar a la tradición para que nadie nos diga nada, de querer mejor dejar esto por la paz para yo continuar en la corriente de este mundo y que no sienta oposición, que no sienta amenazas, que no sienta de alguna manera que estoy hiriendo o lastimando a mis seres queridos, ¿no? Al contrario, hacerlo con valentía y con arrojo, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos capaces de no dejar de hablar de lo que ahora experimentamos en Él, mucha gente va a tener el deseo de convertirse cuando tengamos un testimonio correcto delante de Dios y de los hombres. Y es lo que tenemos que hacer. Fíjense que en ese tiempo, al enfrentarse Juan y Pedro a sus jueces, pues les sirvió de gran ayuda el hecho de que todos podían ver el sorprendente milagro que había sucedido. ¿Verdad? Hoy tú y yo tenemos la gran bendición de haber experimentado ya muchos milagros de parte de Dios y que son evidentes. Nuestra vida misma testifica los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Te quiero decir un milagro muy, muy sencillo. Eh, el hecho de que ahora tú tengas el deseo de seguir a Jesucristo, ese ya es un milagro. El hecho de que tú hayas nacido de nuevo y que ahora tengas salvación y vida eterna, ese es un gran milagro. El hecho de que tú ahora hayas experimentado el nacimiento de Jesucristo y que ahora con justa razón puedas festejar no solamente este día, sino todos los días de tu vida, que Jesús nació en tu corazón y que ahora vive y reina en ti, ese es un gran milagro, mis amados hermanos. Entonces podemos dar testimonio, ¿verdad? Del poder de Jesús. Fíjense bien, aquel hombre de más de 40 años ya estaba allí sano, en pie, dando testimonio también de Jesús, saltando de alegría como lo leíamos ayer, ¿verdad? Tú y yo podemos saltar de alegría no porque el Señor nos afirmó nuestros tobillos físicos, sino porque el Señor nos afirmó nuestros tobillos espirituales. Y ahora estamos firmes en la roca verdadera, en Cristo Jesús, que es la piedra que desecharon los edificadores y que ahora para nosotros ha venido a ser la piedra del ángulo de nuestra vida. Ahora de allí en adelante nosotros edificamos para la gloria de Dios y para nuestra vida eterna. Aquellas personas que desechan a Jesucristo y que siguen con la tradición de este mundo y con los deseos de su carne y siendo vencidos por el enemigo a través de las tentaciones, desgraciadamente es las personas que esa piedra, esa roca que ahora para nosotros es el cimiento, para ellos es piedra de tropiezo y de dolor, porque un día se van a dar cuenta de que necesitaban a Cristo para salvación y vida eterna. Y como lo desecharon, pues desgraciadamente van a tener que sufrir las consecuencias. Animemos a la gente a recibir a Cristo en su corazón, a que este día y todas las navidades que se celebren, el invitado de honor verdaderamente sea Jesucristo, que verdaderamente nazca en sus vidas esa bendita ese bendito regalo que Dios dio a nosotros, ese favor inmerecido, su gracia, que nazca en sus corazones y que vengan a ser partícipes de los grandes milagros, prodigios, señales, maravillas que Dios hace a través de todos nosotros, que vengan a ser partícipes de la gran familia de Dios, que vengan a ser partícipes de esta celebración, pero de no solamente un día, sino de por siempre y para siempre. Saben que un día vamos a llegar al reino de los cielos en una condición bien clara de estar en un festejo eterno, porque vamos a estar con papá, vamos a estar a los pies de Cristo, vamos a estar gozándonos por una eternidad con Él y con todos los que durmamos en Él o el Señor nos lleve con Él, ¿verdad? Todos los que hemos venido
a la salvación y vida eterna, mis amados. Entonces, hay que predicar la palabra, hay que provocar el nuevo nacimiento de las personas, hay que llevar a la gente a que vivan la experiencia del nacimiento de Jesucristo y que verdaderamente festejen, ahora sí, con justa razón, a quien se tiene que festejar este día, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hay que orar, vamos a despedirle al Señor que hoy nos llene nuevamente con su Espíritu Santo, que nos dé la misma valentía que le dio a Pedro y a Juan para que podamos seguir proclamando el nombre de Jesús. Que cueste lo que cueste y cualquiera que sea la oposición, nosotros sigamos proclamando a Jesús en todo momento. Oremos, mis amados hermanos, para que veamos milagros sorprendentes, ahora ya físicos. Ya vimos muchos milagros espirituales. Ahora hay que orar y hay que rogarle a Dios que nos dé la oportunidad de ver milagros sorprendentes, como aquellos que fueron realizados por medio de sus primeros seguidores, de sus primeros discípulos. Él nos ha dado esa bendición, mis amados. La gloria sea para el Señor. Les deseo una feliz Navidad, no solo el día de hoy, sino hoy y siempre. Y que verdaderamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones. Que el Señor cumpla sus anhelos de su corazón, porque ahora nosotros hemos hecho sintonía con los deseos del corazón de Dios. Nos hemos hecho a una con Él. Ahora nuestra voluntad la hemos dejado en manos de Dios y ahora queremos hacer su voluntad. Que verdaderamente todo esto venga a redundar en una felicidad auténtica, en esa vida plena que Jesucristo nos ha ofrecido y que la vivamos plenamente, mis amados. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, sí las vamos a seguir teniendo, eso es indudable. Sobre advertencia no hay engaño. Vamos a seguir teniendo tentaciones, sí, mis amados hermanos, pero la gloria sea para el Señor, porque Él ha nacido en nuestros corazones y Él nos da autoridad para pasar esas pruebas correctamente y para vencer la tentación. Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga. Vamos a orar. Les deseo que todo lo mejor, mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, que tengan una excelente noche llena de paz, armonía, de amor y que la presencia de Jesucristo verdaderamente reine en sus hogares, no solamente esta noche, todos los días de sus vidas y en todo momento. Que no haya un solo momento en que el Señor Jesucristo esté fuera de nuestras vidas, mis amados. Que todo el tiempo Él esté reinando, que esté puesto en su trono real en nuestro corazón y vamos a vivir una hermosa Navidad, aún en medio de lo que está sucediendo, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida. Cristo vive. Y si Cristo vive, todos los que tengamos que partir en el tiempo correcto de Dios, viviremos por siempre y para siempre con Él. Esa es la bendición que tenemos. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy.